hablando, hermano, de un tiempo de florecimiento, y el florecimiento lo vamos a estar viendo de una manera en que Dios la está declarando en nuestras vidas. La Escritura dice que nosotros vamos a florecer en los atrios de Dios. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que todo este tiempo hemos estado hablando de los atrios, ¿verdad? Por ahí algunos se me acercaban y decían, es que yo nada más pensé que había un atrio. No, ya vimos que hay más atrios, ¿verdad? Y entonces cada uno de esos atrios para nosotros es una sombra y figura de cómo debemos ir caminando para ir conquistando áreas en nuestra alma, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, aún en nuestro ser interno, y poder llegar al lugar santo y al lugar santísimo, que es el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Recuérdate que Cristo Jesús ya rasgó el velo del lugar santo al santísimo, y ahora dice la Escritura que tú y yo podemos entrar confiadamente. Pero no podemos llegar y entrar confiadamente cuando hay cosas en nuestra área, hay áreas en nuestra vida que no son dominadas. Es decir, yo cómo puedo llegar pleno a la presencia de Dios cuando tengo algo que no está caminando conforme a Dios quiere. Cuando yo como varón no soy ese hombre que Dios demanda en su palabra, cuando las mujeres no son esas mujeres que Dios demanda en su palabra, para eso, amado hermano, es necesario ir caminando en los atrios del Señor. Entonces, ya hemos estado hablando, estamos ahora en el atrio de las mujeres, y dentro de ese atrio de las mujeres, amado hermano, en cada una de las esquinas había unas cámaras. Esas cámaras tenían una función. Si tú quieres encontrar como tal la función de estas cámaras, no las explica como tal la Biblia. Si tú quieres aprender más, no estoy judaizando el pueblo de Dios, simple y sencillamente que tenemos que aprender a investigar y a leer más. En el Talmud, que es el libro de enseñanzas sacerdotales, es donde nos explican qué se hacía con estas cámaras en el tiempo del templo de Herodes. Y entonces, cuando yo investigaba un poco sobre el funcionamiento de estas cámaras, que son 4, yo te las quiero traer y explicar diríamos, a tu vida actual. Es decir, que no me vayas a decir, pastor, tengo que conseguir el Talmud para la próxima semana. No, amado hermano, tú tienes que seguir rociándote con la sangre de Cristo y creyendo por fe que lo que Él empezó en ti lo va a terminar. Yo lo que te estoy dando es una referencia de dónde te voy a decir lo que te voy a decir hoy. Entonces, fíjate, según este Talmud, que es el libro de la enseñanza de lo que se hacía en el templo, al noroeste, ¿verdad?, del templo del atrio de las mujeres, había la primera cámara, y esta cámara era la cámara de los leprosos. ¿Qué sucedía aquí, amado hermano? Resulta ser que cuando algún leproso, recuérdate que la Escritura dice que desde que Dios le dio la instrucción a Moisés, cuando había un leproso se tenía que acercar al sacerdote para que el sacerdote le explicara si realmente era lepra o no lepra lo que tenía. La ley de los leprosos decía que había manchitas o protuberancias que parecían ser lepra, pero no lo eran. Ahora, la lepra para nosotros en nuestro tiempo del cristianismo es el razonamiento y el meterle mucho pensamiento a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, esta lepra, estas personas se acercaban, y mira qué tremendo es que dice la Escritura, ¿verdad?, en Levíticos 13, que la lepra que se podía tener no solamente se quedaba en la piel, sino que se contagiaba la ropa, y que aún se podía contagiar en las paredes de la casa. Era tremenda la lepra, muy tremenda. Una de las principales funciones que tenían los sacerdotes era evitar que el pueblo fuera contagiado de lepra. Una de las funciones que hoy se debe de tener en la iglesia es que el ministro no permita que haya contaminación dentro del pueblo de Dios. ¿Qué es contaminación, verdad? Que a veces como cristianos caminamos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Que a veces como cristianos hacemos nuestras fiestas y todavía llevamos mariachi aunque sea cristiano. Que a veces como cristianos todavía me puedo aventar una cervecita escondidas mientras nadie me vea. Que a veces como cristiano todavía puedo mirar a otra mujer codiciándola aunque yo tengo una mujer que me espera en mi casa. Ahora, cuando digo que un sacerdote
sacerdote no debe de permitir eso, no es de que el pastor se siente con cada una de las ovejas y está al pendiente de ellos, sino que el pastor, a través de lo que dice la Escritura, se para en el púlpito y empieza a declarar la palabra, y que cada persona que está escuchando reciba su parte. Aquí no se trata de evidenciar a nadie, aquí no se trata de hacer sentir mal a nadie. Si cuando alguien falla ya se siente mal, que vayas a la iglesia y todavía te digan, tú eres ese pecador, pues se siente uno peor. Lo que se debe de entender, amado hermano, es que cuando nosotros necesitamos ser limpiados de la lepra, es de los pensamientos que todavía pudiera alguien tener, y de decir, bueno, yo camino así, voy a la iglesia porque me gusta, me parece bonito, me parece adecuado, pero yo sigo caminando como yo quiero. Eso se debe de entender a través del púlpito, que no agrada a Dios. Eso es quitar la lepra de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ser. Y entonces dice la Escritura que cuando alguien era contagiado, creía que tenía lepra, se tenía que acercar al sacerdote. Y aquí viene lo tremendo, ¿verdad? Porque es como si hoy dijéramos, que hoy se acercara alguien y dijera, pastor, he fallado. La Biblia decía que el que tenía lepra lo tenían que sacar no solamente del templo, sino de la ciudad de Jerusalén, y aventarlo hasta afuera. Es como si alguien me dijera, pastor, yo soy de aquí de Valderas, que el Ricardo hoy me dijera, fallé, pastor. Ok, ¿qué hiciste? Hice esto. Ok, ¿sabes qué, Ricardín? No solamente no vienes a la iglesia, sino que te me vas de Valderas, te me vas a San Pedro Tlaltizapán, allá vas a que te purifiques 7 días por tu pecado. Eso sería tremendo. Eso era lo que sucedía literal en Jerusalén. Cuando alguien fallaba, era sacado, pero afuera, en tiempos del tabernáculo de Moisés, afuera del tabernáculo y de las tiendas de la reunión. En el templo del templo era afuera de la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿eso en qué ayudaba? Ahora en nuestros tiempos no ayuda mucho. Si lo trasladamos en lo espiritual, es que alguien que sabe que ha fallado, que sabe que las cosas no están funcionando, buscan recibir la limpieza de parte de Dios. Entonces, mire, cuando Dios pone un ministro para limpiar al pueblo, no para ensuciarlo, no para contaminarlo, no para aprovecharse de él, no para vivir de él, sino que Dios pone un verdadero ministro para limpiar y pueda caminar ese hombre y esa mujer libre de pecado, caminando confiado en su matrimonio, que aunque hay problemas, confiando en Dios, sabiendo que Él los va a restaurar, caminando en un núcleo familiar que aunque a lo mejor es disfuncional, que aunque a lo mejor no camina como Dios quiere, pero la confianza está en que Dios va a limpiar lo que uno ha ensuciado y que uno se acerque confiadamente. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Lo declaraba limpio, 7 días regresaba, y si seguía más sucio, decía, ahora sí te me vas a una cuarentena. O sea, vea que el sacerdote no lo desechaba por desechar, sino que cuidaba. Uno de los problemas de la lepra es que es contagiosa. Entonces, en lo natural, amado hermano, lo que hacía el sacerdote era cuidar lo que Dios había puesto en su mano y cuidar que no hubiera un contagio. Ahora mira, quedaría muy ad hoc a lo que estamos viviendo. Hay una enfermedad que es altamente contagiosa, ¿verdad? Pero, y donde nos cuidamos, y donde tenemos que hacer muchos protocolos de limpieza, el tapete, las manos, el cubrebocas, y lo que usted quiera. Usted va al aeropuerto, y aunque vaya cerquita, a ver, ahí le va su picada de nariz, para que se acuerde que no debe de andar como si nada. Y de cierta manera, uno se cuida, ¿o no? Usted se cuida porque no quiere ser contagiado. ¿O quién quiere ser contagiado? No. Nadie, amado hermano. Ahora, en lo espiritual yo te pregunto, ¿por qué no nos cuidamos así? Es decir, que si alguien va al aeropuerto, hasta donde sea, es tu prueba de hisopo, aquí no hay de que no. Y te permiten subir, y hay lugares en que donde bajas y te la vuelven a hacer por si las dudas. No vaya a ser que como eres mexicano y ya saben que te gusta dar mordidas, diste una mordida en país y llegas a otro país y te vuelven a hacer la prueba de COVID. Ahora yo te pregunto, amado hermano, vas a un centro comercial y entras al centro comercial, gel, cubrebocas. A ese mismo centro comercial que ya entraste y que hay varios locales adentro, entras al de los zapatos, gel y cubrebocas. Sales y entras al de al lado, que es el de la ropa, gel y cubrebocas.
No te lo quitas, y si te lo quitas no te dejan entrar. Y si no te dejas tomar la medida en unos lugares, tampoco te dejan entrar. ¿Por qué? Porque quieren prevenir un contagio. Ahora, si eso lo entendiéramos tú y yo en lo espiritual, diríamos, ¿por qué de cierta manera aún hay contaminación en nuestra vida espiritual? ¿Por qué aún como cristianos queremos seguir viviendo como romanos? ¿Por qué como cristianos, que discúlpame, a mí no me gusta hablar mal de nadie, pero queremos, diríamos, vivir como otras religiones viven cuando sabemos que no lo indican? ¿Por qué no cuidamos el no contagiarnos? ¿Por qué no cuidamos el que uno como hombre, juntarse con hombres es difícil, hombre con hombre, porque un hombre empieza a cambiar tantito y el que se siente machín que le empieza a decir al otro, eres un mandilón, eres una aleluyita, eres un loco pandereta, y te estoy diciendo cosas tranquilas. Yo cuando empecé a confiar en el Señor me decían otras cosas peores que no se pueden decir en el púlpito. Y ahora yo te digo, yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo doy gracias a Dios que cuando conocí el Evangelio, tuve que cortar con todas esas amistades. Tuve que cortar con todo lo que no me servía, aunque se burlaran y me dijeran más cosas. ¿Por qué, amado hermano? Porque hubo alguien, ¿verdad? Hubo un siervo a través de un púlpito que lo que lanzaba, amado hermano, yo lo tomaba de parte de Dios. Y que aunque sabía que no me gustaba, hermano, porque a qué hombre le va a gustar que le digan no eres un hombre. ¿A qué hombre, verdad? Yo recuerdo que de mí se burlaba, ¿verdad? Cuando yo decía, no, pues es que tengo que estar con mi esposa y con mis hijas, y eres un mandilón, y de seguro ya no eres hombre, y que tanto pan allá afuera, y que tú te quieres. Y yo decía, pero ¿cuál pan allá afuera? Los hombres piensan que entre más mujeres tengan son más hombres. Un hombre entre más mujeres tiene es menos hombre, porque no sabe valorar la única que dice la Biblia que Dios nos ha dado y se llama esposa. Entonces, cuando nos damos cuenta que como hombres entendemos que no es por la cantidad de mujeres que tenga, sino por la calidad que viva con la que tengo, necesito venir a limpiarme y buscar caminar como Dios dice. Pero hermano, imagínate, se te complica esa parte y te sigues juntando con la gente que no es adecuada. Sigues haciendo lo que es inadecuado, te estás contagiando. Necesitamos, hermano, caminar entonces en el atrio de las mujeres, en la cámara del leproso, es buscar la limpieza sacerdotal para entrar confiadamente al lugar santo y llegar al lugar santísimo. Es muy complicado, amado hermano, pero yo te pregunto, ¿crees que yo te he dicho que llegar al lugar santo solamente era un sacerdote que una sola vez en su vida podía quemar el incienso dentro del lugar santo? Entrar al lugar santísimo solamente era el sumo sacerdote una vez al año. Pero para entrar una vez al año se necesitaba que todo el año se preparara para entrar una vez. Yo te diría, vas al centro comercial y no te preparas, sí, va, te bañas, te lavas gel, aunque no te guste, te pones el cubrebocas aunque no te guste, la temperatura aunque no te guste, y aunque digas, que lata dan, pero como tú tienes el anhelo de ver o conseguir algo, tú entras. Si fueras haciendo espiritual, ¿cómo sería tu vida espiritual? Si así como ahora te estás cuidando, y qué bueno que lo hagas, ¿verdad? No digo que no lo hagas, de los contagios, si así te cuidaras de tu vida espiritual, que te cuidaras a la manera de Daniel, de no comer lo que no debes de comer, de no convivir con quien no debes de convivir, de no ir a lugares donde no tienes que ir, y a veces uno dice, pero es que es fulano, es mi amigo, pues será el sereno. En este atrio tienes que aprender a limpiarte, tienes que aprender a ser definido, a no caminar en dos pensamientos, en no hacer lo que a ti te parece correcto. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos y al final son caminos de mal. Yo te pregunto, si hoy viniera el Señor, ¿te irías con Él? O le dirías, espérame tantito, Señor, porque tengo cosas que arreglar, tengo cosas que atender, tengo una fiestecita pendiente, tengo, no sé, algo que atender. ¿Cuántos podemos decir, Señor, ven
y llévame. Aleluya. ¿Cuántos pudiéramos hoy decir que hemos caminado confiados y que no hemos caminado un pie en la iglesia y un pie fuera de la iglesia? Que hemos sido genuinos. Decía hoy el Señor, ¿verdad? Por cuanto te has ofrendado para mí, tengo un galardón para ti. La pregunta es, ¿realmente nos mereceríamos ese galardón? Si Dios lo dijo, yo pienso que sí. La pregunta es, ¿seríamos todos? Pues yo espero que también, amado hermano. Pero ahora, cuando hablamos de esa cámara, de los leprosos, te voy a leer lo que dice, déjame me cambio, Lucas 5:12. Vamos a ir aterrizándolo un poquitín más. Dice la Escritura, aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Él le mandó que no se lo dijera a nadie. Mire, yo creo que ha de haber dicho, este es leproso y chismoso. Porque le dijo, no se lo digas a nadie. O sea que como que Jesús discernió algo. ¿Tú no crees que Jesús te discierne cuando vienes y te presentas delante de Él? Sí, amén. Diríamos, tú vienes por una necesidad y el Señor te la va a dar, pero te va a decir, pero no hagas esto. A este leproso lo discernió. Y dijo, sí, ya veo que tienes lepra, sí veo que nadie te quiere, eres el despreciado, nadie se junta contigo, no importa, te voy a sanar, pero no vayas de chismoso. Es decir, hermano, que la lepra no viene sola. Es decir, que el caminar en los pensamientos trae una consecuencia. Hay cosas, amado hermano, yo no sé usted, ¿no se ha analizado de repente cómo es usted? Usted solo. No se ha puesto en un espejo y dice, ay, todavía soy medio chismoso. Todavía soy media comunicativa. Todavía soy medio metichón. Todavía soy, no lo ha hecho, yo sí lo hago, hermano. A veces agarro el espejo y digo, ay, sí soy guapo y todo, pero todavía soy medio... ¿Medio qué? No le voy a decir, no es usted un padrecito para que me confiese, ¿o sí? Ahora, pero yo he visto mis errores. ¿Usted los ha visto? Sí. Ahora, cuando tú empiezas a ver tus errores, es el momento en que le tienes que decir a Jesús, límpiame. Amén, amén. Si tú quieres quitarme eso que mira, Señor, tú ya me lo has dicho muchas veces, lo reconozco, límpiame, ¿qué sucede? Dios lo puede hacer, pero qué difícil es reconocer lo malo en nosotros. Reconoces lo bueno, ¿verdad? Reconoces que eres un excelente proveedor, reconoces que eres una excelente cocinera, un excelente profesionista, un excelente vendedor, pero ¿qué sucede cuando reconoces lo malo? Tienes que reconocer qué es lo malo y dejar de ser. Eso es lo que hace Jesús. El reconocer qué de mal está en mí y que el sumo sacerdote, que para nosotros es Jesús, haga la obra en nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, mira, le estaba diciendo en el versículo 14, sé limpio. Y versículo 14, Él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero anda, le dijo Jesús a él, muéstrate al sacerdote, da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Otras versiones dice para que vean lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Jesús ya lo había sanado? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué le tuvo que decir cuando le dijo ve al sacerdote? Literal lo estaba mandando al atrio de los leprosos. Resulta ser que en ese atrio de los leprosos llegaban los que eran ceremonialmente limpios, se bañaban, se lavaban, y tanto el sacerdote como él los presentaban ante el altar y le decían, Señor, aquí está mi ofrenda por este que es limpio, como sacerdote la presento, y el que era limpio también llevaba su ofrenda, y entonces el sacerdote cumplía su propósito y el leproso quedaba limpio. ¿Por qué era importante? ¿Por qué Jesús le tuvo que decir, ve a hacer eso? Si ya lo había sanado. A ver, piénsalo un cachito. ¿Por qué? A ver, ponte tú en los pies de ese leproso. Eres un leproso de ese entonces, te encuentras a Jesús y te dice Jesús, eres sano.
Sí. ¿Quieres sanarme, Señor? Y te dice, Señor, sí quiero, ya eres sano. Bendito Dios. Pero, ve el atrio de las mujeres. Jesús no le dijo, dame la ofrenda a mí. Mira, hermano, es que ahí vas a ver un verdadero siervo. Un verdadero siervo nunca te va a pedir nada, siempre te va a pedir honra a Dios. Aunque no hay amenes aquí. Mírame. Porque a veces alguien está acostumbrado a decir, no, amado hermano, el que es genuino te va a enseñar a honrar a Dios y no te va a decir, dame a mí. Jesús, ¿cuándo le dijo, dame a mí? ¿Quién lo sanó? Jesús. Y cuando Jesús le dijo, lo que le vas a dar al sacerdote, dámelo a mí. Eso no, hermano, eso usted como pueblo debe de estar pilas. Usted como pueblo no se puede dejar saquear. Le tienen que enseñar a honrar a un Dios, pero usted no se tiene que dejar saquear. Usted no tiene que darle a un hombre lo que Dios le ha dado a usted. Pero bueno, eso sería otro tema. Ahora, Jesús nunca le dijo, dame a mí la ofrenda. ¿Por qué le dijo, ve? A ver, piénsele. ¿Ya lo había sanado? Sí. ¿De qué lo sanó? De su consecuencia. Mire, a veces como pueblo de Dios tenemos consecuencias. Y únicamente queremos que nos salen de esa consecuencia. Pero la raíz del problema sigue estando ahí. ¿Un hombre infiel quiere que se le perdone su infidelidad o no? Pero si su corazón no está entregado, va a volver a ser infiel. Porque no se ha ministrado esa área. Y la Biblia decía, ¿verdad?, que el que se agarraba en el momento de que había fallado había que apedrearlo. Pero ahora en el tiempo de la gracia dice, basta con que lo pienses y ya eres infiel. Muchos dirían, no, yo nunca le he fallado a mi esposo o a mi esposa. ¿Y tu mente cómo está? La mente que está llena de lepra ya ha engañado más de una vez a su cónyuge. ¿Sí? Ahorita cuando decías que pensar, yo pensaría que estaba probando su obediencia, ¿no? Y no solamente eso, fíjate que encontraba en Levítico que no solamente como personas, una casa entera puede tener lepra. Una casa. Sí, lo que yo te decía. Ahora, traslademos a la casa. Con todo respeto, amado hermano, ¿usted sabía que la casa podía estar contaminada de lepra? La Biblia dice que cuando una casa tenía lepra, se tenía que escarbar. Es como ahora el salitre. ¿Conocen el salitre? Sí. No tan fácil se quita, ¿va? Ves una pared con salitre y no te gusta tenerla así, la raspas, la quitas, la vuelves a resanar y la pintas para que se vea bonita. La lepra era algo similar. Cuando se veía ese tipo de mancha, se tenía que raspar y se tenía que arreglar, y el sacerdote nuevamente tenía que entrar a la casa, y dice la escritura que volvía a salir, hermano. Y entonces decía el sacerdote, ya no hay que repararla, hay que tirar toda la casa. Y entonces las ruinas, no hay que llamar al cascajo que se la lleve, se tenían que llevar esas ruinas a lugares especiales donde estaban destinados para recibir todo eso que era inmundo. ¿Por qué? Porque se podía contagiar a otra casa si se tiraba en cualquier lugar. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas cosas Dios quiere arreglar en nuestras casas y yo solamente quiero arreglar lo que por encimita veo mal? ¿Y por qué no lo vemos a la manera de lo espiritual? Que Dios tire totalmente mi casa y que Jesús la vuelva a levantar. Yo te voy a decir algo, mira, y voy a hablar de mí. Yo pues voy a hacer como 20 y tantos años de que me dedico a la construcción, contratista técnicamente, es más lo que hago. Y entonces llegó un tiempo en que estaba en una obra donde trabajaba un arquitecto juntamente con su hermana. La hermana era la apoderada legal y el arquitecto era lo que hacía la ejecución, ¿verdad?, del trabajo. Entonces, pues había mucha obra, mucho dinero, tenía como unas 80 personas en ese entonces a mi cargo, casi 100 personas, tenía trabajo por aquí, trabajo por ahí, ok, lo que tú quieras. Y de repente, amado hermano, llegaba un momento en que tanto quería ser el control de los dueños, estos con los que trabajaba, y en ocasiones me pagaban doble.
Me llamaban y a ver, pásale Montalvo, a ver, aquí está un cheque por tanto. Está bueno, pues firmaba. Y de repente me hablaba el arquitecto o la dueña cuando no me pagaba uno y me pagaba el otro. A ver, aquí está tu cheque. Y yo decía, 2 veces me pagaron esta semana, no era cristiano, hermano. Uno dice, Dios proveyó. Me estaban pagando 2 veces por lo mismo. Y no creas que me pagaban 5 pesos, hermano. Eran cheques pues, que yo consideraba buenos. Ok. Resulta ser que en ese entonces yo traía un buen carro y quería tener otro mejor carro, porque pues uno nunca está contento con lo que uno tiene. Por eso son los problemas del alma, porque nunca estás contento con lo que tienes. Siempre quieres mejorar tu alma, pero nunca está bien tu espíritu. Así me pasó a mí. Y entonces pues yo decía, no, pues mejor otro carro, pero yo dije en mi mentalidad humana, un carro se lo van a robar. Mejor cambio los muebles de mi casa, los aparatos, todo. Eso no se lo roban. Ay, hermano. Se metieron a mi casa y me la vaciaron. Yo no cambié un mejor carro porque dije, si el seguro... No, pues, y yo tenía un 2003 y quería un 2005. O sea, tenía 2 años de uso mi carro, pero quería el 2005. Y yo dije, me lo van a robar. Más dinero, mejor. Y literal, le metí a la casa. Y se meten y que me la vacian. Dinero que tenía, todos los aparatos que había comprado, todo se lo había llevado. Cuando recibí una enseñanza similar, yo entendí que lo que quiso hacer el Señor era tirar mi casa. Porque Él tenía un proyecto grande para mi vida. Y Él no quería que hubiera contaminación en mi casa. Entonces mi casa había robado. Tenía la mejor tele, pero de un salario que yo no me merecía. Tenía un buen horno, tenía de lo mejor, amado hermano, que yo en ese entonces consideré y me pude comprar y de contado. Pero como no le agradó a Dios, y Él en su infinita misericordia vino y me derribó mi casa. Y ahora le doy gracias a Dios, porque Él me quitó lo que hubiera contaminado ahorita mi familia o mi ministerio. Ahora yo te pregunto, ¿acaso yo seré el único que he metido cosas que no son agradables a mi casa? No. Y a veces uno, hermano, las sigues disfrutando. A lo mejor diríamos, ¿verdad? Estás viviendo en una casa que no te costó y se la peleaste a tu hermano y se la quitaste a la mala. Así es. O que con engaños, ¿verdad? Le hiciste a alguien que te firmara. O qué sé yo, hermano, no sé nada de nadie. Yo te pregunto, ¿qué quieres que edifique Dios tu casa? Necesitas primero que la tire Dios. Ya. ¿Cómo va a edificar lo que está contaminado? Así es. Por mucho bueno que le metas, por mucho, pero tu casa sigue, mira, te la voy a poner de otra manera. Por mucho que tengas años en el cristianismo y que quieras que Dios cambie tu vida, si tú no dejas que Él tire lo que no sirve, si no dejas que Él desacuda lo que no te sirve, por mucho que venga lo nuevo, no te va a durar, porque Dios quiere tirar a la manera de este sacerdote tu casa para hacerla de nuevo. Amén. No dice en la Escritura, en vano es el que construye su casa. Sí, Jehová no es el que la edifica. Hermano. Entonces, mira, yo seguía así. Y entonces, como yo no era cristiano, pues yo seguía teniendo trabajo y dije, bueno, pues me lo robaron, pues me lo vuelvo a comprar. Pues total, para eso trabajo, para eso aquí. ¿Cómo es uno con mentalidad del mundo? ¿Con dinero? Ay, hermano, los hombres con dinero, si los cristianos son malos, los que no son cristianos son peores, hermano. Y si quiere el que no es cristiano, pues no sabe. Pero, hermano, un cristiano sabiendo lo que tiene que hacer y no lo hace, ese hermano de plano no hay que tirarle la casa, hay que tirarle hasta la ciudad donde vive. Porque hay cristianos, hermano, que no han entendido que Dios quiere tirar su casa para hacérsela. Y hay cristianos que no lo van a entender y les van a tener que pegar, pero en donde más les duele, si tienen propósito con Dios, para que Dios les bendiga. Y si no tienen propósito con Dios, pues se van a ir de la iglesia, se van a regresar al mundo. ¿Por qué? Porque no tienen un propósito con Dios. Pero los que tenemos propósito con Dios, Dios no nos va a dejar en paz. Te va a despertar. Te va a hacer tener pesadillas. Te va a sacudir la mente, te va a sacudir la familia.
porque Dios quiere algo contigo. ¿Y cuántos diríamos, Señor, tira mi casa? Bien. Yo no se lo pedí, gracias a Dios, a mí me la tiró. Pero tú estarías dispuesto a decir, Señor, tira mi casa. Así es. Y hazla de nuevo. Saca lo que no es correcto. Saca lo que no es adecuado. Mi actitud. Hermano, mira, con todo respeto, a lo mejor tienes hasta algo material que no te lo ganaste honestamente. Te está estorbando y Dios lo quiere quitar. Aleluya. Hazle como quieras. Pensar que en la casa está lo valioso que es nuestra familia y que a veces nosotros contaminamos ello, ¿verdad? Y lo contaminamos con nuestros pensamientos. Y ya Dios ha dicho que las cosas son de una forma y de una manera, lo queremos hacer a nuestra forma. La Biblia dice que trates a la mujer como vas a tratar. Yo la trato como yo quiero, como pienso que se merece, porque así no se va a salir de un lugar, ¿no? Entonces, malos pensamientos. Y uno dice, cada quien puede vivir como quiera vivir. Pero yo te pregunto, ¿será que necesitas un lugar donde te limpien? Donde te orienten. Al final de cuentas, hermano, cada quien es libre de vivir su propia vida. Pero también somos responsables de ganarnos nuestra provisión con el Señor. Ahora mira, uno de los donde afectaba la lepra, dicen los que saben que había dos tipos de lepra. La lepra más agresiva era la que afectaba los nervios. Ay, nanita, mira, como Jesús le decía. ¿A qué te suena que te afecten los nervios? Una persona nerviosa no controla sus emociones. También es insensible. Exactamente. De Dios. Una persona que no tiene, exactamente, pierde su sensibilidad. O sea que las personas con lepra son insensibles a la presencia de Dios, a la oración, a la alabanza, a la adoración, porque tienen lepra, no son sensibles y les ha sido afectado. ¿Por qué? Por lo que están viviendo en su casa o atrás. Sí, también una persona que tiene esa parte del nerviosismo es muy desesperada. Dice, bueno, yo he escuchado a algunas personas que dicen, quiero correr, quiero escapar, o sea, no tienen una estabilidad. Se paran, se sientan y brincan. ¿Por qué? Porque no controlan sus nervios. ¿Será que tendrán lepra espiritualmente hablando? Y todos conocemos a alguien así. Y no estoy hablando del de al lado, sino el del espejo. Todos tenemos a hermanos, de una u otra manera. ¿Cuántos no controlan sus emociones? Mire, es como cuando decimos, ¿verdad? Varones, que no te lleves los problemas del trabajo a la casa. ¡Basta! Bueno, pues, llénate de la presencia de Dios. Cuando tú te aprendes a limpiar, hermano, a escuchar el consejo, a estar en las cosas de Dios, de repente te das cuenta que tu trabajo sigue teniendo la misma problemática, pero en ti Dios ya hizo la obra. En ti ya llegas, ay, ya 3 veces que no me pagan, ni me había dado cuenta. Pero como te estás dejando limpiar por el sacerdote que es Jesús, por su palabra, tienes una vida en bendición en tu casa, porque dejaste que Jesús te llegara a tu casa y ahora Él te está edificando la nueva. ¿A poco no, como varones, tiende uno a perder los estribos cuando las cosas no salen bien? A un hombre lo que más le duele es que no le paguen, o que no le paguen completo o a tiempo, ¿o no? A ver, un varón que me diga, no, pastor, yo trabajo por hobby. El dinero también. Yo trabajo por amor al arte. Bueno, para empezar, todos los varones que estamos aquí trabajamos. ¿Y no trabajamos por una paga? Estoy hablando de lo secular, amado hermano. Sí. Yo cuando remodelo una casa, espero que el cliente cuando termine me pague. Y no que me diga, ay, después, o no tengo, o no me alcanza. Yo no espero eso. ¿Tú sí esperas eso? ¿Qué sucede cuando no te han pagado? Yo una vez le dije, Señor, dame mucho trabajo. Y me dio mucho trabajo, la verdad es que no me lo pagaron. Entonces le digo, Señor, no me des mucho trabajo, dame poco que me lo paguen. Y no ha funcionado, hermano. Entonces ya no, mira, porque si me da mucho trabajo me canso, me desgasto, dejo de perder mi visión en las cosas del Señor y no me pagan. Entonces cuando aprendí a orar, mira, Señor, poquito, bien pagado. Yo les testificaba a los amados, ¿verdad? Hay veces, ¿verdad?, que Dios me bendice y en un día me da lo de un mes. Y sin estar ahí duro y duro.
Hermano, yo quisiera que esa bendición la tuvieras tú. Que lo de tu cosecha de un año te la ganes en un día, pero para que puedas disfrutar tu familia y puedas estar con el Señor. No para que andes de parrandero. No, hermano, para eso no quiero que seas bendecido. Quiero que seas bendecido para disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos el tener dinero lejos de ser una bendición es un dolor de cabeza? O se vuelven tacaños. No, de eso no hablemos. ¿Qué estaba hablando? Hasta se me olvidó. La letra más agresiva era la... Ah, sí, la de los nervios, ¿verdad? Entonces, amado hermanito, ¿sí será uno nervioso? ¿Sabía usted que cuando está uno es nervios? Cuando está uno, son nervios. De una u otra manera, amado hermano, es complicado porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Poca economía, poco trabajo, las presiones, la pandemia, hermano. Pero yo te pregunto, como hijo de Dios, ¿dónde ha estado puesta nuestra confianza? En el autor y consumador de la fe. Ahora, eso lo tenemos que decir, Señor, llega a mi casa. O tú dime, piensa un cachito, ¿no tendrás algo en tu casa que necesitas sacar hoy? Sí, amén. Alguna ocasión alguien me decía que era católico, que traía su cadenota de su idolote de 18 quilates, o de 24, yo no sé mucho, no me gusta el oro, no porque no me guste, sino porque siempre lo perdía o me lo robaba. Entonces, por eso ya me acostumbré a no usar oro. Y hasta el anillo me lo robó mi esposa, no es cierto, lo dejé en la casa. Entonces, no me gusta el oro por esa circunstancia, pero quien lo quiera usar está bueno, pues, ¿eh? Entonces, esta persona, su molotov y su ídolo, pues, ni me acuerdo qué ídolo. Y entonces, cuando conoció la palabra, decía, lo voy a vender. No lo vendas. Le estás sacando provecho a algo que no le agrada a Dios. Sí. Por ejemplo, amado hermano, ¿verdad? A mí el Señor me rescató del alcoholismo. Y no tenía una cava, pero sí tenía un lugar especial para las botellas que según yo me compraba. ¿Qué eran botellas? Pues hay más o menos. Yo no sé si eran buenas o no, no vamos a hablar de eso. Eso no es lo importante. Cuando conocí al Señor, yo dije, pues las voy a vender. En ese entonces había unas botellitas que me costaban más de 1,000 pesos, en ese entonces, 600, 700, ahorita es una lana, en ese entonces imagínate, ahorita no sé cuánto cuesten. Entonces yo decía, las voy a vender. No, ¿sabes qué terminé haciendo? Vaciándolas en el caño y rompiendo las botellas. ¿Cómo iba yo a obtener un beneficio de algo que no le agrada a Dios y de repente voy y lo meto a mi casa que la está edificando Dios? Voy a contaminar lo que Dios me ha hecho. Por eso, hermano, cuando se camina en el cristianismo, esos han tenido muchas bendiciones que Dios limpia, pero uno vuelve a ensuciar. Dios saca, pero uno vuelve a meter. Dios rompe, pero uno vuelve a unir. Así no funciona, hermano. Lo que no sea bendición, sácalo. ¿Tú no crees que Dios te pueda dar más? ¿Tú no crees que Dios quiera bendecir tu familia, bendecir tu casa? Sí, pero cuando sigues haciendo eso, estás en un círculo vicioso del cristianismo y de ahí no vas a pasar. No, pero si viera cómo me ha ido, el diablo también enriquece. Eso deja de la Biblia. Sí. ¿Y cómo saber que, mira, cómo saber que el diablo no es el que está enriquecido? No es el tema. Diezmando. Cuando no diezmas, el que te enriquece es el diablo, aunque tú digas que es Dios. Punto. Porque si Dios me da, yo a Dios le doy. Y el diablo lo que quiere es que lo honres a Él y no le des a Dios. Y mira, ¿y cómo te das otra cosa? ¿Cómo te das cuenta de otra cosa? Que no le das a Dios, pero cómo se te descomponen las cosas, cómo las pierdes, cómo tu familia no camina, cómo las cosas no te salen. Ahí es el diablo que te tiene, pues, distraído, hermano. Pero yo necesito que tiren mi casa. Bueno, ya me la tiró el Señor, pero si la tiene que tirar otra vez, pues que la tire. ¿Cuál es el problema? Yo te pregunto, si habrá cosas en tu casa,
que no le agradan a Dios, no me contestes, contéstate tú. Ahora mira, entonces, ya que la lepra destruía las terminales nerviosas, a menudo los leprosos, sin darse cuenta, se lastimaban los dedos, los pies, la cara y no sentían. Es decir, que hay cristianos que aunque hagan lo que hagan con sus manos, no les importa. ¿Por qué? Porque ya perdieron la sensibilidad del espíritu. Con esta misma mano se pueden surtir a la doña y con esta misma mano pueden levantar manos santas. Con esta misma mano roban y con esta misma mano acarician a sus hijos. Ya perdieron la sensibilidad. No les da pena. No sienten feo. ¿Por qué? Porque ya perdieron la sensibilidad. Resulta ser que los leprosos había tanta era la enfermedad que todo lo carcomía. Únicamente quedaba el muñón. ¿Sí es lo que es el muñón? O sea, el puro huesito este. Todo. Ya no tenían sensibilidad para lo que hacían. Para agarrar y para tocar. Ya no tenían nada. Y así hay cristiano, que como te digo, con esta misma mano, ¿verdad? Levanta manos y con esta misma mano acaricia al hijo, y con esta misma mano roba, y con esta misma mano ultraja, y con esta misma mano a veces en la carretera hace señas obscenas. Eso es lo que hace. Miren, ¿hasta dónde lleva la lepra? En la nariz, dice. Este leproso, el que te estoy hablando de Lucas 5, era uno de estos. O sea que imagínate el nivel de daño que llevaba este leproso. Ya se había dado cuenta que su casa no tenía. Porque un leproso, ¿qué sucede? Lo sacan de su casa. Lo sacan de su familia. Y llegaban momentos en que el leproso era tan contagioso que él, si a alguien se le acercaba, él tenía que gritar inmundo para que el que se le acercara no se le acercara. Algunos comparan la enfermedad de la lepra a la del SIDA. ¿Ustedes han visto? No que tengan, pero han visto lo que ocasiona esa enfermedad. Muy desastrosa. Denigra a las personas, aunque vienen por el área sexual, pero terminan mal. Entonces, imagínate, amado hermano, ahora como que ya no es tanto el tabú, pero antes el saber que una persona era VIH positivo o SIDA se confundía que no era lo mismo. Alguien se entera que tiene SIDA y ni se quieren acercar. Y no pasa nada si te acercas. Pero ¿qué hizo Jesús? Imagínate cómo con las manos carcomidas, se tenían que dejar el cabello sin arreglar, o sea, se lo tenían que dejar así, así como usted conoce, hermanita, los domingos cuando no hay servicio y se paran las 2 de la tarde, así se lo dejaban, ¿verdad? Y entonces, su aspecto era de lo peor. Y sin embargo Jesús se acercó y le dijo, quiero y lo toco. Es decir, lo que yo te vengo diciendo, si has cerrado, si has fallado, si has contaminado, pero si tú quieres que Jesús te limpie, te puedes acercar confiadamente. Y si tú quieres, Él te puede limpiar. Él puede hacer tu casa, si tú quieres. Porque Jesús está dispuesto. La pregunta, ¿tú estarás dispuesto? Uy, sí, cuánta emoción. Lucas 17:12. Otros leprosos, mira. Al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Aquí ya no nada más fue uno. Ay, Dios mío, ¿cómo seguían a Jesús los leprosos? Se pararon a una distancia, mira, le respetaron a Jesús, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué no le dijo Salvador? ¿Por qué no le dijo Redentor? ¿Qué más es Jesús? Sanador. ¿Por qué le dijo Maestro? A ver, hermano, es que a veces solamente leemos, ay, Dios sanó, pero no dijo, Jesús, sáname. ¿Cómo iba a venir su sanación? A través de una enseñanza. Por eso lo estaba viendo como maestro. Las enseñanzas que vienen en la Biblia pueden traer sanidad a tu vida. Pero hermano, a veces lo que menos le ponemos a veces atención es a la enseñanza. Hoy no, hoy estás bien hermano, bien atento. Qué bueno, lo malo es que había que filmar de aquí para allá, ahora están bien atentos todos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Un poco callados, pero bien atentos todos. Bendito sea el Señor. Ahora mira, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes.
¿Por qué no lo sanó? Fíjate, en Lucas 5 le dijo, quiero, órale, fue sano. Pero de todos modos le dijo, velate. A estos no les dijo, los voy a sanar. Luego los mandó al atrio. Y entonces dice la Escritura, fíjate, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¡Ay, hermano! ¿Qué pasó aquí? La enseñanza. ¿En dónde había enseñanza? En el templo. La confianza de saber que lo que se enseñaba les iba a dar iba a recibir lo que lo necesitaban, fue lo que tuvieron para recibir. Es decir, que si tú no tienes fe, que es confianza, por eso a veces no se recibe. Si tú no tienes fe de que Dios puede tirar tu casa y la puede levantar porque, ay, no, es que si viera lo que me costó, hermano, tu Padre que es el mío, que es Jehová de los ejércitos, es dueño de todo. Y si te dio a lo mejor malamente, o tú agarraste malamente para edificar algo, ¿tú no crees que ahora que lo conoces te pueda dar dignamente para que sea bendición lo que tengas? Sí, yo creo que así debe de ser. Porque ese es el Dios que queremos, que nos dé una enseñanza de vida. A ver, imagina que llegas al cielo. Ah, no tuve propiedades, ok, sí, pero ladrón le diría el Señor. Ladrón de mi hijito, hazte para allá. No, mira todo lo que traigo, sí, pero hazte para allá. No te lo di yo, te lo dio el de abajo, hazte para allá. ¿Para qué te va a servir? Pues para nada, dice la Biblia. Entonces cuando llegues, a ver, ya llegué, Señor. A ver, a ti te tiré tu casa ese día, te tiré tus argumentos, te tiré tu... pásale para acá, mijito. Tú eres de los que yo dije, te voy a bendecir ese día, y esta es tu bendición. Entra al regazo de tu Señor, por cuanto tuviste confianza y te dejaste que el Señor te limpiara. Eso es una bendición. Entonces, mira, dice que mientras iban quedaron sanos, o sea, que ni siquiera llegaron. Eso es una bendición. ¿Por qué? Por la enseñanza. Ahora, esto no es lo tremendo. Resulta ser, ¿qué pasó con estos 10 leprosos? Uno dice que dijo, estoy limpio. Se regresó, se postró y le dijo, gracias, Señor. Y nuestro Señor Jesús dijo, chihuahuas, que no sería 10. Me faltan 9. ¿Y dónde están? O sea que Jesús lleva la cuenta de lo que hace. Contigo y conmigo. Y un día te va a decir, chica, yo te bendije 10 veces. ¿Dónde está el fruto de esas 10 bendiciones? Estos fueron malagradecidos y se fueron al baile, hermano. Ya no fueron ni al atrio. Son como, Señor, sana a mi papito, a mi mamita. Ok, lo sana, pero si se va a perder aquí, ¿para qué? Ya te he dicho. Dios me habla, pero usted no lo quiera creer. Y cuando mi madre, que la bendigo, y que era catequista, y que se la llevó el Señor me dijo, me la llevé porque si te la dejaba, iba a volver a contaminarse con sus hijos. Y yo dije, qué bueno que te la llevaste, Señor. ¿No necesitamos enseñanza? Ahora, ¿qué de nosotros necesitamos que nos quite hoy el Señor? Sí, amén. ¿Sí habrá algo? No, dirá la hermanita, al esposo, no, si no te lo va a quitar, te lo va a dejar ir el Señor hasta que te morí, hermanita. Sí. Entonces a la esposa, esas menos. Por alguna extraña razón, esas son las que nunca se van. Pregúntele a Job. Sí. Te quitaron todo menos a la Jovita. Pero pregúntale a la Abigail, ¿le quitaron al Nabalote? Sí, amén. Y no es fácil, hermanito, agua, es más fácil que te cambien a ti que la cambien a ella, ¿eh? Entonces, mira, resulta que de esos 10, ok, esos 10, amado hermano, el único que regresó, dice la Biblia, era samaritano. O sea que, no te leí el versículo anterior, pero dice que había creo que entre Galilea y Samaria, donde iba caminando Jesús.
Ayer te estaba hablando de una línea que divide. Entonces, algunos dicen que la línea en que caminando Jesús estaba Galilea y Samaria. Pero entonces ahí, amado hermano, dentro de esos 10 leprosos había judíos y no judíos. Y únicamente regresó el que no era judío. Es decir, que a veces los que dicen o decimos amar más o creerle más a Dios, podemos ser los más desagradecidos. A veces el que no se anda contoneando ni anda diciendo nada es el que más agrada a Dios. O sea que tú no necesitas decir, ay, no, soy un buen predicador, como oro, como alato. Que Dios es el que lo juzga. Porque los otros, que había pueblo judío, que sabían del templo, que tenían enseñanza, no regresaron. Pero este, que había reconocido su condición y quién era Jesús, fue regresado. Esta es una tremenda enseñanza, hermano, que si le seguimos no terminamos. Y entonces Jesús le dijo, levántate, vete. Ya no le dijo, vete al atrio, vete. Tu fe te ha sanado. Hermano, lo que nos hace falta es fe en que Dios va a hacer las cosas. A ese hombre de Lucas 5 ya no tenía manos, pies ni nariz. Y en un momento, hermano, ya devolvió todo. Y sabes, yo no sé, yo pienso, me puedo equivocar, yo pienso que un leproso que estaba fuera de su casa, fuera de los brazos de su... Dice que era leproso, pongámosle que era un hombre, lejos de los brazos de su mujer, lejos de las risas de su hijo, lo primero que hizo fue correr a su casa porque ella estaba limpia. Y sabía que todo lo que iba a edificar a partir de ahí iba a venir de parte de Dios. Y corrió a su casa. ¿Cuántos corren a casa? A ver tú, Ricardo, que te fuiste 10 días. Ya tu orgía venía a tu casa. ¿Te bañaste? Sí. Ella va a decir, sí, es que estoy bien cansado, ¿no? Me dijiste que 10 días de comer pura carne. Y así estás por dentro, por fuera. Hasta que no te duermas, Ricardo. No te duermas. ¿Ya te urgía o no llegar, Ricardini? ¿Y por qué? Aquí nadie te quiere. Aquí nadie te quiere. Aquí te aman. Que no es lo mismo. ¿O no? ¿Sí lo ama, hermanita? En serio. Mire que todo está quedando grabado. No voy a salir con que a rato se desliga. ¿Por qué te urgía venir, Ricardo? Te urgía estar en casa. Este leproso fue lo mismo. Le urgía estar en casa. Ahora, a ti y a mí te tiene que urgir estar en casa celestial. En la de allá arriba. Tú te tienes que preparar para lo de allá arriba. ¿Amén? Ahora, mira. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya. 55. Me faltan 3 cámaras. Y luego la Santa Cena ya es... Ah, no, todavía tengo, ¿verdad? Una semana. Y ya estás aquí, Carlitos. Yo creo que con la de los leprosos tuvimos, ¿verdad? Bendito Dios. No, y es que mira, sigue la cámara de la leña, sigue la cámara de los nazareos y sigue la cámara del aceite. Entonces, en esta cámara era donde se bañaban los leprosos. La próxima cámara que te voy a hablar, que es la de la leña, imagínate, era un lugar sagrado, esa cámara. Y tenía leña. En la leña hay cosas importantes. La Biblia dice que había unos jóvenes encargados, según el Talmud, de revisar que esa leña no tuviera telarañas, no tuviera animalitos, no tuviera mosquitos. Hermano, tú y aquí vemos un pedazo de palo con tarántulas, con telarañas, con serpientes y lo aventamos a la lumbre que se quemara. Con Dios no, tenía que ser madera buena, limpia y perfecta. Imagínate por dónde va a ir el asunto. Nomás te dejo esta. ¿Te suena ese dicho de están haciendo leña del árbol caído? Sí. A veces lo tomamos como que se están aprovechando de nuestra dobleza. Y yo te vengo a decir que hay veces que eso permite Dios
para que des un mejor aroma. Porque de la leña que te voy a hablar no es de la que tú y yo quemamos, bueno, yo no quemo, de la que tú quemas en tus fogatas, sino de la leña que se llevaba al lugar santo, al atrio de los sacerdotes, no al lugar santo, al atrio de los sacerdotes, para quemar el holocausto agradable a Dios. No era cualquier madera. Es decir, que los sacerdotes encargados de mantener el fuego encendido, el fuego que venía del cielo, no era de estar aventando un palo, ay, que no se queme. No, era escoger siempre la mejor madera para que el fuego de Dios no se apagara. Y entonces yo aquí veo cosas que Dios, como te conoce mejor de lo que tú crees, Dios permite problemas, Dios permite situaciones para que sigas ardiendo en el altar de Dios. Porque si no, no ardes, hermano. ¿Ese fuego lo mandaba Dios o no? Sí. Pero ¿qué se necesitaba que hiciera el sacerdote? Que diera leña. Es decir, que sin esa leña se apagaba el fuego de Dios. Y también la leña es figura de nuestra naturaleza. Es figura de muchas cosas la leña. Ahora yo te pregunto, no hablemos de la leña. Estamos en la cámara de los leprosos. ¿Habrá cosas que tienes que sacar de tu casa? Sí. Habrá, y hermano, usted mira, con todo, sí, rómpalo, sáquenlo. Pero es que me costó. Mira, ya ni te terminé de decir, toda la persona esta que quiso hacer su amuletito, lo fundió el oro. Y se hizo en cosas. ¿Sabes dónde está ahorita? Alejado de Dios, con harto oro, con una buena casa, pero sin Dios, por cuanto a su tiempo no sacó lo que no le agradó a Dios. Y conoció a otro, que esclavas de oro, hermanos, que a usted no le costó. No estoy predicando al pastor Víctor, pues dije a todo lo que tiré y todo lo que saqué. A lo mejor me voy a comprar una cámara como la que nos hace falta ahorita. Pero hermano, una vez Dios me habló y fui a visitar a un pastor que es de la Cubierta. Fuimos porque me invitaron y me dejaron ir y fui. Y entonces te acuerdas que yo me habían ofrecido hacer una malversación con una factura. Y pues me iba a ganar una lana, hermanos. Y yo estaba, pues sí, ¿por qué no? Entro, ¿verdad? Es lo importante de ir bajo cubierta siempre, aunque vayas a otro lado. Entonces entré confiado y el pastor en ese entonces empieza a ministrar y en la administración dice, y yo que soy tu Dios, ¿no crees que te pueda dar lo que con una factura el diablo te quiere dar? Algo así dijo, ¿te acuerdas? Me quedé atónito. Porque hermano, pues era una factura falsa, pues, para pronto me iba a ganar una lana. Y cuando empezó a ministrar ese pastor, y todo salió porque decía que alguien le vendió un micrófono más barato. Es que es más barato. Y Dios le dijo, ¿y vas a meterlo más barato a mi casa? Santo. ¿Acaso no soy yo tu mejor Dios para que me des lo mejor? Sí es. Porque él lo quería, al decir más barato, era de Roberto. ¿Sí saben quién es el hermano Roberto? De robado, pues. Así se dice, de Roberto, para que no se oiga tarde. Y entonces Dios le habló a ese pastor y dijo, no, compra uno que cueste lo que cueste. En mi casa no quiero cosas robadas. Lo mejor. Y entonces, lo mejor. Y entonces cuando él empezó a ministrar, dijo lo de la factura. Pero yo quiero pensar que él lo dijo por la factura de su micrófono. Pero a mí me habló el Señor. Que yo estaba pensando hacer algo. Yo meses en el Evangelio tenía, ¿te acuerdas? Meses en iglesia que iba y Dios me hablaba y yo dije, bueno, que todas las iglesias Dios me hablaba. No, ya entendí que no era así. Pero entonces, cuando entendí esa parte, no hice lo de esa factura. Y yo ya me había quitado lo robado que había metido en la casa y yo iba a volver a contaminar, hermano. Ya había limpiado. Dios te ha limpiado muchas veces. Gracias, Señor. Y quizás te has vuelto a ensuciar. Quizás no. Quizás has guardado tu limpieza delante del Señor. Pero si alguien ha reconocido que hay cosas que hay que sacar, actitudes que hay que limpiar,
limpieza que hay que considerar, es el momento de que lo entregues al Así es, Señor. papito lindo. Así es que pónganse de pie y todos ahí en su lugar. Dios. Yo sé que esta administración pudiera ser un poco atrevida y no quiero avergonzar ni exhibir a nadie. Así es, Mejor ahí en tu lugar dile, Señor, así tira mi casa. es. Destruye aquello que no te gusta. Tira las paredes de mi casa llenas de odio, Está contaminado. rencor, Rebeldías. falta de perdón, Señor. Así es. ¿Cuántas veces he dicho que he perdonado y que quiero caminar? Y todavía la lepra que ha atacado mi nerviosismo me hace recordar cosas que no quiero recordar. Te rogamos que tú lo hagas. Quiero que limpies mi casa, Señor. Mira, Señor. Limpia mi matrimonio, limpia mi familia, limpia aún mi trabajo, Señor. Que esa fuente de bendición que tú nos has dado, Señor, ayúdanos a conservarla limpia, a poner ese vallado de protección, porque nuestro trabajo es la fuente, es la bendición que tú nos das como hombres y como mujeres para bendecir a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y todo lo que hayamos metido, Señor, a nuestra casa, todo ese doble ánimo en el que hemos caminado con un pie contigo y un pie en el mundo. Nos hemos preocupado más por agradar al hombre que por agradarte a ti, Señor. Y hoy vengo al atrio de las mujeres, a la cámara, papito lindo, de los leprosos, a presentarme y que me declare el sacerdote que es Cristo limpio en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias.